Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes en que vamos a conversar con la Cámara de Comercio para conocer qué pasó con los efectos de este paro de casi 4 días fueron finalmente este paro o sabotaje, como quiera llamarse, al transporte colectivo implementado por grupos criminales, por las pandillas, y que obviamente tiene todo un contexto que amerita un análisis. Les presento inmediatamente a mis invitados, Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Buenas noches, Luis, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, estimados televidentes, un gusto estar acá. Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Nacho, y felicidades por el Día del Periodista. Gracias. Se me adelantó. Se le adelantó. Eso iba a decir yo en la introducción, pero bueno. Pero vamos a saludar también a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, obviamente hablamos del efecto que ha tenido esta situación dramática que vivió el país y que obviamente tuvo con mucha dificultad a la familia salvadoreña. Hay pérdidas, quisiera partir por eso, que es la pérdida que ustedes han detectado, pérdida en la industria, pérdida en el comercio, ya digamos a nivel empresario, hay una pérdida para el país importante, ¿no? Sí, Nacho, lamentablemente la pérdida principal es en la tranquilidad de los ciudadanos. El grave problema de la seguridad ha afectado la psiquis colectiva de los salvadoreños que han pasado una intensa jornada en la cual han sentido preocupación cuando salen de su casa, cómo van a llegar a sus trabajos y después cómo van a regresar y si van a regresar bien a sus casas. Eso creo yo que es lo más importante porque la mayor riqueza que tiene el país es su gente. Claro. Y la gente afectada psicológica y emocionalmente no es una persona que va a rendir lo mismo que alguien que está tranquilo. Pero dicho lo anterior, creo que también es bueno señalar que nuevamente se demuestra el espíritu estoico del salvadoreño, que no se doblega ante la adversidad y que se las rebusca para salir adelante y ver cómo cumple con sus obligaciones. Y esto creo que nos debe llenar de esperanza y motivarnos a pensar de que aquí hay salidas a los problemas si nos los proponemos, si ocupamos esa energía positiva en encontrarle solución a los problemas, esos problemas se pueden resolver. Ahora, el primer día del paro o del boicot al transporte, hicimos un sondeo en las empresas y nos señalaban que al menos 20% menos de afluencia de clientes o de actividad económica tenían. Si sumamos esto a que se trabajaban 2 horas al menos, 2 horas menos, que 10 a 12% de los trabajadores no llegaban a trabajar por las dificultades que se tenían, y además todos los gastos adicionales en transporte que las empresas estaban prestando y lo que gastaba la gente para poder llegar a sus casas o al trabajo, tenemos un estimado de que más o menos en los primeros 3 días se perdieron cerca de $60 millones en la economía. Y esto en un momento en que la economía se encuentra contraída y en crisis, saliendo de un problema grave, de una confrontación política en donde se estaba señalando al partido de oposición y a sectores de la derecha, en que tristemente hasta nosotros nos incluyeron, de que estábamos fraguando un golpe de Estado suave, duro, blandito, o un proceso de desestabilización, que creo que el gobierno, en su intención o estrategia de desviar la atención de los problemas graves que tiene el país, no meditó en que se están pegando un tiro en el pie, porque ¿qué inversionista, en su sano juicio, con un dedo de frente, estará pensando en venir a un país donde el mismo gobierno está diciendo que le piensan dar en la nuca? Y eso es algo que debe de preocuparnos porque la inversión es el primer paso para el desarrollo, para el crecimiento económico, para la generación de oportunidades, para más y mejores empleos para los salvadoreños y para que el fisco tenga más recursos.
Si posterior Está a también la pérdida de los trabajadores que trabajan por día, el mismo motorista, el mismo cobrador de buses, cuánta gente, el que hace trabajo diario y que gana por trabajo diario. Y hay lugares que no pudimos censar nosotros, esto es dentro del sector formal, pero dentro del sector informal ustedes mismos reportaban una gran cantidad de negocios que ni siquiera abrían, que estaban cerrados. Hemos tenido testimonios en la Cámara de gente que dice, miren, yo realmente este día no voy a abrir porque no tengo movimiento y tengo demasiado riesgo. Entonces el costo para la economía, creo yo que es difícil medirlo con exactitud, pero podemos hacer un estimado que es un costo sustancial e importante en un momento delicado para la economía, que creo que debe motivarnos a tratar de buscar mejores soluciones a los problemas que enfrentamos. Y también, digamos, me imagino un efecto, Federico, de imagen país, ¿no? Sí. De imagen país, de credibilidad en el país. Sin duda, Nacho. Solo complementando lo que mencionaba el presidente Luis Cardenal, hicimos un rápido sondeo con las empresas, las 1.200 empresas que tenemos en todo el país y que son socios de la Cámara de Comercio. Y estos son números frescos, porque estos son de hoy en la mañana. 2.200 empresas, perdón, sí. Fíjate, le preguntamos primero algo básico, ¿verdad? ¿Le ha afectado a usted el paro de transporte, sí o no? Sí, respondió el 69%, casi el 70% de las empresas socias de la Cámara de Comercio reportan haber sido de una u otra manera afectadas por el paro. ¿En qué le afectó? Se le preguntó. Incremento de llegadas tardes del personal, 24%, reducción de la clientela, 19%, incremento en la inseguridad, la sensación de inseguridad, 48%, caída en las ventas, 21%. Es bastante fuerte para empresas. En el caso de la Cámara de Comercio, el 90% de nuestros asociados son micro y pequeños empresarios. Entonces imagínate tú, como bien mencionabas, ¿qué pasa con la persona que vive el hoy? Es decir, que lo que trabaja hoy, eso es lo que se va a comer en la noche. El impacto que sufren es casi no se puede medir, ¿verdad? Porque no solamente es el tema de lo que materialmente pierde, sino la sensación de fracaso que produce. Entonces hay un efecto psicológico, Nacho, detrás de todo esto, que es complicado medirlo, pero que es evidente que existe. Y te doy otros números, solo para terminar esta parte, hablando de esta semana que estamos cerrando, dando estas malas noticias. Pero se le pregunta, ¿cree que el gobierno está atendiendo correctamente el problema? No, dice el 70% de los agremiados de la Cámara de Comercio. Y cuando se le dice, mire, ¿y qué cree usted que es lo que está pasando? Casi todo el mundo, alrededor del 70% de ellos, manifiestan que actuó tarde el gobierno. Es decir, que la reacción fue tardía, ¿verdad? Entonces, esa sensación viene a sumarse a esa psicosis colectiva que estamos viviendo en este momento. Porque al final, Nacho, claro, si la delincuencia decreta 4 días de paro y los 4 días de paro se cumplen, la pregunta es entonces qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque el día lunes decretan 4 días de paro y en efecto hasta el jueves dura el paro. Vamos a hablar de eso, digamos que ya es tratar de explicar por qué está sucediendo esto y cuál es el poder de los grupos criminales en nuestro país. Pero quería seguir un poco, digamos, con los efectos que tiene para la economía. Creo que el diario de hoy, me lo comentaban, no lo he podido ver, me decía que el diario de hoy señalaba de que la empresa Hutter, que es una de restaurante, se va del país por este asunto. No sé si ustedes tienen alguna información sobre eso. Específicamente de esa empresa no tenemos información, no sé si habrá en la... Pero sí se confirmó ya. Se confirmó que se van del país, sí. Que la franquicia se va del país. Pero esto no es sorprendente, esto se está dando todas las semanas y por eso es que, bueno, si 70% de nuestros asociados se ven afectados y 70% están diciendo de que consideran que el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer, es una presión que tenemos nosotros para tratar de además de exigirle al gobierno, contribuir a que el gobierno haga o tome en cuenta nuestras propuestas para encontrarle solución a esta problemática. Porque en esta crisis, aunque digan a través de la publicidad gubernamental que aquí vivimos en el país de las maravillas y que todo está bien, la realidad es que todas las semanas cierran empresas o se van empresas. Se han ido en este periodo empresas grandes como Maseca, que es una empresa importante,
que genera una buena cantidad de empleos, y todas las semanas se van empresas nuevas. Y no solo se van, sino que no vienen ninguna nueva a generar a llenar ese vacío que dejan las empresas que cierran. Entonces, yo creo que debemos en primer lugar sincerarnos, aceptar que estamos teniendo un problema y a través de eso empezarle a buscar soluciones. Pero repito, el primer paso para encontrarle solución al desarrollo del país viene de atraer la inversión. Y la inversión se atrae dando señales claras de confianza, de certidumbre, de un rumbo conocido hacia dónde vamos, dejando atrás un poco la polarización política y la desconfianza. Y constantemente lo que vemos es lo contrario. Entonces todos los días se mandan mensajes negativos a la confianza en el país que ahuyenta la inversión. Y la crisis va haciendo que las empresas que ya están aquí la vean cada vez más difíciles y muchas de ellas pues se retiren del país o tengan que cerrar. Bueno, yo creo que en los últimos días, y no ha sido un misterio para nadie, hemos visto titulares y noticias importantes en diarios importantes del mundo hablando de El Salvador de la manera más dramática, ¿no? Mostrando esas imágenes de mareros tatuados totalmente y diciendo El Salvador está en este momento controlado por la Mara. O sea, eso sí, digamos que es la peor publicidad que podemos tener en este momento. Claro, por lo tanto, parecería que en este momento hay un punto de inflexión muy importante que analizar de atrás y de aquí para adelante, ¿no? Pero yo te decía en la primera intervención de que en estas últimas 2 semanas, digamos, lo que ha regido las noticias de El Salvador en el exterior han sido el golpe de Estado, la inestabilidad que vivimos, y ahora de que las pandillas, el crimen organizado, los delincuentes ponen de rodilla al gobierno. Y eso es lo que se manifiesta afuera, esa es la imagen que tenemos. Sumale a esto de que hace 2 o 3 días también recibimos información que habían ametrallado un vehículo donde iban unos turistas canadienses. Y inmediatamente después de que sucede el incidente, creo que un turista resultó herido. Inmediatamente después, la línea aérea de charters que traía constantemente o de manera periódica a estos turistas canceló los vuelos a El Salvador de Montreal y de Toronto. Esos son desangramientos, golpes constantes que van deteriorando la confianza en el país, la imagen del país y la economía en términos generales. Bueno, vamos a ir al corte y después del corte sí quiero preguntarle si ustedes tienen algún tipo de temores mayores en relación a lo que puede pasar. Asusta, digamos, esta reiteración, y yo diría que reiteración y profundización del reporte dado por la Embajada de Estados Unidos a sus funcionarios y ciudadanos, que les señala que hay una tendencia al incremento de la violencia en El Salvador y que puntos que antes no estaban en peligro hoy lo pueden estar. Yo no sé si ustedes también han pensado que esto puede ir más allá de un sabotaje a los buses, si el de mañana puede ser un sabotaje eléctrico, no sé, digamos, a dónde podemos llegar. Ya volvemos. ¡Ey! Solo flexibilidad. Yo soy Metocarvamol y yo Meloxicam. Juntos somos Dolofin Flex. Yo soy un relajante muscular. Yo un antiinflamatorio. Juntos somos Dolofin Flex. Con Dolofin Flex se alivia el dolor muscular. Hay flexibilidad, movimiento, bienestar para el deporte, actividades diarias o trabajar. Dolofin Flex con Metocarvamol y Meloxicam. Alivia el dolor muscular e inflamación. Todos jugamos un papel importante al enfrentar la violencia, desde nuestras familias, nuestros pupitres y escritorios, desde nuestras calles, nuestro pasaje y nuestro barrio, desde el campo hasta el mercado, desde el instituto hasta la universidad, desde la fábrica hasta la asamblea, desde la tienda hasta la fiscalía, desde la empresa hasta la corte. Todos los sectores de la sociedad debemos asumir responsabilidad, porque la seguridad no es responsabilidad de uno, la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Hoy, quíntuple saldo en todas tus recargas desde $2 y cuádruple desde $1.50 para hablar a todas las redes, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Pásate a Claro, ¿qué esperas? ¡Claro que sí! Hoy, quíntuple saldo en todas tus recargas desde $2 y cuádruple desde $1.50 para hablar a todas las redes, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Pásate a Claro, ¿qué esperas? ¡Claro que sí! En Shop,
La búsqueda de Orión déjasela al equipo de brillantes analistas. Necesitas dormir algo. ¿Por qué estás encendida? Hong Kong. ¿Te sientes bien, computadora? Conozco tu secreto. Tú eres la Intersect. Shock. Este domingo a las 9 de la noche. Por BTV. Hay mucho que compartir. Me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me ve. Ay, el que no corre vuela. El que no corre vuela. Ay, que la luna se aleja. Pido que me des solución, pues tiene la llave de mi corazón. Frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como el mar de la fuente. Juan Luis Guerra, desde Santo Domingo. Este sábado a las 8 de la noche. Por BTV. Hay mucho que compartir. El hotel todo incluido. Hoy es un día muy importante. Tendremos el hotel lleno con la convención anual de cirqueros. Dos trapecistas, eso, muy varonil, ¿eh? No marches. Un escapista. Chales, creo que ya se escapó. ¿Dónde están los enanitos? Ay, chale, pues es que chifles, no haga algo. No marches, voltea uno y no los ve. Órale. ¿De qué la giras aquí en el circo? ¿Te subes a los caballos o qué? No, para nada. Yo soy... Hotel todo incluido. Este domingo a las 2 de la tarde. Por BTV. Hay mucho que compartir. En Cold Case. Debes imaginarte los desnudos. Cuando estés en el estrado, si estás nerviosa. Claro, lo haría, pero es mi papá, así que... ¿Él te hizo eso? ¿Cómo lo sabes? Ni siquiera te conozco, pero con gusto patearía a la persona que te quemó. Tamara Borden, 1998. En el 98 representé a una joven llamada Tamara Borden. Acudió a mí para emanciparse del vividor de su padre. Al infeliz le gustaba golpear a la niña. Le ponía cigarrillos encendidos. Pero perdí. El juez dijo que el testimonio de la hija no era suficiente prueba de abuso. 3 meses después la asesinaron. Y ahora, la hijastra levantó cargos contra ese mismo padre. También por golpearla. 3 años en coma. Cold Case. Este martes a las 9 de la noche. Por BTV. Hay mucho que compartir. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Bueno, esto puede llegar a más, a juicio de ustedes. Hay que prepararse, hay que ver las cosas de otra manera, porque claro, muchas veces han ocurrido estos boicots al transporte de pasajeros y después pasan. Y la gente tiende a pensar que vuelve a la normalidad. ¿Esto es igual que antes o es un poco diferente? Hay que verlo de forma diferente. Bueno, tiene parecidos preocupantes, pero sí es un poco diferente a lo que habíamos vivido antes, y además había pasado un buen periodo en que estas cosas no se daban.
Creo que sí, lo que hemos estado viendo, lamentablemente, es una tendencia hacia la alza de los homicidios, alza de las extorsiones, alza del sentido de inseguridad. Quizás el número de personas, de acuerdo a una reciente encuesta que hicimos en el ENADE, el número de personas afectadas, digamos, no ha venido aumentando, pero lo que sí se ha visto es que el número de delitos sí van aumentando, dando la indicación de que los delincuentes se están especializando y van buscando la vulnerabilidad de ciertos sectores. Antes, podríamos decir, asaltaban a 100 personas y se daban 100 asaltos o 100 extorsiones. Estoy ocupando una cifra figurativa. Sí. Pero ahora lo que hay es 300 extorsiones, lo único es que no extorsionan a 100 personas, sino que extorsionan a 50. Esas 50 están padeciendo más intensamente el ataque de las pandillas. Ha habido una evolución de las pandillas como un virus que va mutando, donde se van especializando, donde se van armando mejor, organizando mejor, que es el resultado de la famosa tregua que se dio en el pasado, donde los dos grupos delincuenciales se repartieron territorios y se consolidaron en esos territorios. Ahora, ¿qué es lo que vemos lamentablemente? Bueno, de que aquí la delincuencia, el crimen organizado está retando al Estado, le está haciendo una declaración tácita de guerra, donde le están... ¿A usted le sorprendió no sé si pudiéramos llamarlo, no debiéramos llamarlo así, pero esta fuerza que tiene? Pues se ha venido sintiendo, es que es una fuerza, miren, hasta el arzobispo mencionó, Nacho, en una ocasión, y la gente se asustó cuando el arzobispo dijo: estamos al borde de ser un Estado fallido. Yo busqué la definición de Estado fallido en un diccionario de ciencias políticas y dice que un Estado fallido es aquel que no controla su territorio, que no puede ejercer su autoridad en ese territorio, que no puede imponer sus leyes en ese territorio y que además no es el único que cobra impuestos en ese territorio. Y hay otras cosas más, pero digamos estas son las más relevantes. Y aquí sabemos que hay zonas, no en todo el país, pero hay zonas donde el territorio es controlado por las pandillas, donde las pandillas cobran renta para entrar y cobran extorsión para poder hacer negocios, donde las pandillas son la autoridad y la ley, donde las autoridades establecidas no entran si no entran con un batallón de la UMO o en números importantes. Y entonces no es el Estado el que cobra el impuesto, es la pandilla. Entonces vemos con preocupación de que en realidad en ciertas partes del territorio nacional, ahí ya el Estado falló y no ha podido recuperar esos territorios a pesar de todas las cosas que se digan. Entonces, cuando el crimen organizado le dice al Estado: miren, o negocian conmigo o les vamos a subir los homicidios, o negocian conmigo o vamos a parar el transporte, entonces estamos llegando de verdad a una situación verdaderamente preocupante, donde el Estado está perdiendo el uso de su autoridad en la nación y donde ya hay dos poderes en los cuales en ese sándwich, en ese pleito, en esa lucha, el jamón es el pueblo, que es el que está padeciendo y sufriendo, porque los funcionarios pues viajan en carros blindados, tienen seguridad y todo, pero la gente que anda en el autobús y que tiene que llegar antes de cierta hora a su colonia, porque si no, no pueden entrar y si les cobran para entrar a sus colonias peaje, y nos dicen algunos: miren, yo a las 7, 8 de la noche no puedo salir, veo la televisión bien bajito, porque si saben que aquí estoy, o que tengo televisión, o que tengo radio, ya me la van a venir a pedir, y viven en un constante terror. Entonces yo creo que algo hay que hacer, y no podemos continuar dando excusas y diciendo: ya está el Consejo Nacional de Seguridad y de Convivencia Ciudadana, y que se están haciendo una serie de planes, y que no se puede hacer nada hasta que no recibamos 2.200 millones de dólares, y que todo es porque no se tiene dinero, y buscando miles de excusas para no cambiar el rumbo que se lleva. Y si no cambiamos el rumbo que se lleva, los resultados que vamos a tener para los ciudadanos van a seguir siendo los que hemos estado viviendo, que no son nada satisfactorios ni nada tranquilizantes para el desarrollo humano y el desarrollo del país. A ver, pero ¿qué sería lo ideal, Federico? Que a la vuelta de vacaciones el gobierno llamara a los partidos políticos de una forma más efectiva, no estas cuestiones, digamos, de 60 personas, más efectiva, de decir cómo solucionamos este problema, cómo enfrentamos de ahora para adelante estos ataques que son contra la población, cómo hacemos que el Estado funcione, cómo logramos tener la fuerza y la solidez para ser un Estado no fallido. Así es. Es que Nacho, a ver, en estos 4 días de
de boicot al transporte, lo que tuvimos fue un gobierno trastabillante, ¿verdad? Daban ciertas declaraciones. Tú el mismo lunes estuviste aquí a personeros del gobierno dando ciertas declaraciones que uno se quedaba pensando, bueno, esa es una excusa, ese es decir, miren, no actúe por esta razón o por qué. Cuando vienen y, por ejemplo, y te dicen, entre otras cosas, no, si solo el 5% de las rutas son las que están paradas, ¿verdad? Eso no es lo que el ciudadano que está sufriendo en la calle, el paro, está esperando escuchar de sus autoridades. Y lo que uno esperaría es un poco lo que tú mencionas. A ver, ¿dónde está ese músculo liderando el país? Es decir, un Estado que a través de sus autoridades, comenzando con el presidente, por supuesto, que además prometió ponerse él personalmente a cargo de esta estrategia de seguridad del gobierno, ponerse a la vanguardia de una cruzada nacional en la cual todos podamos unirnos, todos los sectores podamos interactuar, podamos llegar a aportar lo que creemos indispensable se debe hacer en el tema, ¿verdad? Ese liderazgo no se observa. Y entonces, claro, hay espacios donde podemos llegar 60, 70, 85 personas a hablar cualquier barbaridad. Muchos además no son especialistas, no somos especialistas en el tema de seguridad. Mucha gente diciendo ahí lo primero que se le ocurre, pero de ahí no sale absolutamente nada efectivo, ¿verdad? Y cuando hay consensos para determinadas cosas, por ejemplo, en el caso particular, cuando se presentó a través de ANEP lo de Giuliani, que dicho sea de paso, es la tercera propuesta integral de combate a la inseguridad en 6 años. Las primeras 2 las presentamos como Cámara de Comercio y la primera, por cierto, ni acusa de recibo nos dio en aquel momento el presidente Funes. Pero vaya, ahora el presidente de la República estuvo ahí presente en el ENADE recibiendo con una gran sonrisa el documento, pero al día siguiente aparecen miembros de su gabinete de seguridad diciendo, bueno, muchas de estas cosas ya las estamos haciendo. Claro, uno se acaba de hacer un gran esfuerzo por entregar aquello y de pronto te aparece un alto personero del gabinete de seguridad con una cosa como esas. Entonces tú dices, a ver, ¿se quieren dejar ayudar o no? Pero obviamente vivimos en un país de tremendas desconfianzas, sí, en lo que son los adversarios políticos. Aquí somos, más que adversarios, somos enemigos políticos, ¿ya? Y resulta, digamos, que pareciera que cuando los desunidos eran las pandillas, hoy parece que están más unidos a las pandillas, más que el mundo político. Entonces, sí, los desunidos somos nosotros ahora. Sí, ¿ya? Exactamente. Y nos pilla con una debilidad mayor. Claro. ¿Cómo superar la desconfianza? Porque una desconfianza tremenda que existe. Y fíjate que ha dicho algo que es muy cierto, Nacho. Aquí hay personeros del actual gabinete de gobierno que pasaron décadas considerando al sector privado su enemigo ideológico, el enemigo a vencer, parte del enemigo a vencer. Claro, era una guerra, ¿verdad? Era otra estructura, digamos, y uno esperaría que esas estructuras mentales en efecto se hubieran superado, pero da la impresión que no, que se mantiene como esa desconfianza que es más ideológica, es más biológica, no sé ni cómo llamarla, pero que impide también que a veces cuando de buena fe se presentan propuestas, estas comienzan a implementarse, o por lo menos que digan, miren, de todas estas propuestas les vamos a decir en cuáles creemos y en cuáles no, siquiera eso. Pero ni siquiera eso hemos tenido en estos últimos semanas. Fíjate que aquí deberíamos de priorizar un plan de nación versus un proyecto de mantenerme o perpetuarme en el poder, que es lo que sucede. Nosotros, después de hacer una gran cantidad de consultas y análisis, llegamos a una conclusión triste, que durante la guerra vivíamos un conflicto de 2 ideologías o de 2 propuestas que se luchaba o se peleaba en el campo militar. Cuando se firman los acuerdos de paz, que se firman de alguna manera obligados por la comunidad internacional, se derrumba la Unión Soviética, se cesan los apoyos a la izquierda, Estados Unidos obliga a la Fuerza Armada a que tenga que negociar y de alguna forma nos obligan a firmar los acuerdos. En estos acuerdos muchos pensamos de que ese conflicto de 2 sistemas que no pueden convivir conjuntamente había sido superado y que ahora podíamos dedicarnos a reconstruir el país. Pero eso no se dio. Lo que sucedió es que se cambió el campo de batalla del campo militar y se trasladó al campo político. Y eso se reflejaba en cada elección. Y aquí tenemos elecciones, un año sí y el otro también. Vivimos en elecciones. Y cada vez que hay elecciones el país se paraliza. Y cada vez que hay elecciones se manifiestan las grandes diferencias entre las diversas propuestas que hacen los 2 partidos que tienen mayores posibilidades de gobernar. Eso va generando cada vez más tensión, más polarización y menos posibilidades de que se encuentren entendimientos para beneficio del pueblo salvadoreño.
Entonces, ahora, siendo de que en esta polarización uno no puede estar en medio, sino que estás conmigo o contra mí, los amigos de mi enemigo son mis amigos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos la situación que se da con las pandillas, donde las pandillas, aunque sean enemigas entre ellas, pero ambas son enemigas del gobierno, entonces se alían o se unen para atacar al gobierno. Durante años el partido que ahora está en el gobierno se opuso a que se hicieran muchas cosas que hubieran impedido que las pandillas crecieran, se desarrollaran y mutaran a lo que es ahora. Ahora que están en el gobierno, tenemos una situación bastante confusa acerca de cuáles son los planes o cuál es la relación que existe entre ciertos funcionarios y las pandillas. El problema es la equivocación de establecer cuál es el enemigo. El enemigo no es el enemigo. No. El enemigo otro. El enemigo son las pandillas. Y aunque se dice en la propaganda electoral, miren, mi enemigo es la pobreza, es la falta de educación y salud. En realidad no lo han interiorizado. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Mi vacación de agosto. Arrancamos con un cevichito en el malecón. En la tarde nos divertiremos en el campeonato de surf. Ahí dormiremos en una cabaña frente al mar. En la mañana saldremos hacia la Ruta de las Flores, donde exploraremos la cascada La Golondrinera. Luego iremos por un café a las fincas de Huayúa y al mercado nocturno de Nahuizalco. Nos hospedaremos en Ahuachapán para descubrir su belleza colonial. En agosto, pásala a gusto. Descubre los pueblos vivos multidestinos y lo que cada uno tiene para ofrecerte. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. En Doctor House. Mi amigo que está dentro me los dará y podré pagarte. Entre. Ahora debemos llevarla al hospital. Levante los brazos hacia su cabeza. Convulsiones. Iván. No quiere ser dada de alta, lo está manipulando. Es real. Prueba de glucosa. Una convulsión le da un lugar donde dormir mientras los amables doctores hacen sus pruebas y 3 comidas gratis. Doctor House, este miércoles a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. En Hostages. ¿No querrá asesinar a una mujer inocente? Igual que Angela. ¿Y el presidente? Él no es inocente. Nadie sabe que usted está aquí. Es su oportunidad de hablar libremente. Nunca creí llegar a esto. La enfermera, lo del chofer. Y ahora ese chico Boyd. Esperemos que termine ahí. Matarán a Hoffman. Hay una nueva pista y apunta a la Casa Blanca. Necesito a alguien que me cuide la espalda. Se averió un neumático. ¿Necesita ayuda? Hostages, este lunes a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. En Como Dice el Dicho. Por favor, deja que te pongan el cachete. No te van a aguantar las venas. No, mamá. Dije que no. Me va a quedar una cicatriz horrible y no quiero. Eso es lo de menos, mijita. Lo importante es que te puedan poner bien la quimio. Mamá, no quiero, tú no entiendes. No quiero tener cáncer. Por favor, mamá, créeme, te vas a sentir mejor. ¿Cómo me voy a sentir mejor? Si faltan años de quimioterapias, de radiaciones, de operaciones. La primera vez que vine, yo tampoco quería entrar. Me llamo Marisol. Como Dice el Dicho, este sábado a las 6 de la tarde, por BTV. Hay mucho que compartir. Ahorrando en tu empresa, ayudas al planeta.
Banco Hipotecario te invita a que continúes con este programa. El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. Hoy, quíntuple saldo en todas tus recargas desde $2 y cuádruple desde $1.50 para hablar a todas las redes, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Pásate a Claro. ¿Qué esperas? ¡Claro que sí! Hoy, quíntuple saldo en todas tus recargas desde $2 y cuádruple desde $1.50 para hablar a todas las redes, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Pásate a Claro. ¿Qué esperas? ¡Claro que sí! Bueno, enemigo. Ese es el problema, establecer cuáles son los verdaderos enemigos, ¿no? O sea, no puede ser la clase política enemistada entre sí, porque eso me hace perder al país. Tenemos enemigos, tenemos grupos criminales enemigos, tenemos situaciones de país de enemigos, pero no se logra. Es, sin duda, botar las barreras de la enemistad política, digamos, esta guerra entre posiciones políticas, el principal objetivo, primero, yo creo que primero que nada, si no logramos eso, no logramos nada. Definitivamente. Y ojo que esta inmadurez es general, Nacho. Es decir, esto no es una sola, no es nada más privativo del FMLN, también Arena. Yo a veces escucho personeros en Arena diciendo unas barbaridades que uno dice, por favor, hombre, es que eso ya es un discurso de hace 20, 25 años, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que acercar posiciones y lo primero, tú me lo mencionabas, el tema de la desconfianza. Hay muchísima desconfianza y esa desconfianza no permite avanzar. Entonces, lo que llamamos diálogos en este momento es acercarnos, vernos las caras, darnos las manos, ¿verdad? Muchas sonrisitas y en los pasillos comenzás a hablar mal del que acabas de saludar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no abonan en nada, ¿verdad? Ahora, hay un tema que es complicadísimo, que es de lo que están pensando que antes de eso hay que dialogar con los grupos delincuenciales, con los grupos el Estado hoy terroristas. El Estado no puede ponerse a dialogar y darle beligerancia a un grupo terrorista, delincuencial o criminal. Puede haber diálogo con otras instituciones, las iglesias, por ejemplo. Es parte de su trabajo el tratar de salvar almas, de tratar que el hombre cambie desde su interior y que a través de cambiar su interior va a cambiar sus actitudes y sus acciones. Y está bien que se dialogue con ellos, pero generalmente lo primero que pidieron fue negociación. Como la palabra negociación ya estaba mal vista, entonces ahora se cambió y dijo vamos a dialogar. Pero ¿vamos a dialogar para qué? Para hablar de la selecta, para hablar del clima, de la sequía, de qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que vamos a dialogar? Entonces, este diálogo se intuye que lo que quiere hacer es negociar. ¿Y qué es lo que se va a negociar? Bueno, saquen a nuestros líderes de aquí para allá, déjennos meter plasmas, que podamos hacer fiestas. Sí, pero eso no sería nada, porque eso después viene otra cosa. Pues sí. O sea, aquí vamos a negociar poder político y seguramente poder económico también. Claro. Y vamos a ver cómo hacemos el narcoestado y quizás qué más cosas. O sea, y quién sabe hasta dónde ya están metidos. O sea, ¿tú estás en el Consejo? No estoy, pero digamos, estamos pendientes, por supuesto, de todo lo que ocurre pero ahí. Hay gente que habla esa cosa, o sea, habla de establecer supuesto. nexos con ellos. Por supuesto. Yo creo que es un poco ingenuo. Por eso decíamos nosotros que una comisión tan grande, donde hay personas muy buenas y bien intencionadas, pero no son especialistas en seguridad, de ese tipo de comisiones que se reúnen para crear un caballo, lo que sale es un camello. Y nunca se va a poder encontrar una verdadera y efectiva solución para el problema de la inseguridad en una comisión de ese tamaño. Ahora, sí vamos a tener necesidad de dinero, seguramente. Yo creo que puede ser verdad que no hay una buena auditoría, que se pide mucho así de parche, mucho dinero va de parche, esto para acá, esto para allá, y al final esto se va diluyendo en un bosque y no tenemos claro, digamos, para dónde vamos. Pero obviamente vamos a terminar seguramente diciendo hagamos la inversión total que no hemos hecho más que parcialmente y de forma no controlada. Gracias por esa pregunta porque nos da la oportunidad de aclarar. Nosotros no hemos dicho de que si hay que hacer un sacrificio, no estamos dispuestos a hacerlo. Lo que hemos dicho es, miren señores, hagamos las cosas en orden para que funcionen. Presenten un plan. Primero compartamos un diagnóstico, partamos de ahí, que aquí hay gente que dice que el alto crimen y la delincuencia es debido a la pobreza, lo cual es un insulto a los pobres. Yo me recuerdo cuando
Desde chiquito decía la gente, mira, yo soy pobre pero honrado. Si fuera la pobreza, países como Haití o Nicaragua... Sí, pero sí también es verdad que el pobre está más proclive a caer en una vulnerabilidad. Sí, muy complicada que no se puede seguir componente, pero digamos que no es la causa principal. No, pero es una cosa es un componente. Es importante. Tenemos que ver cómo rescatamos a nuestros niños para que no vayan a caer en esto. Y dar oportunidad. Por eso decimos que el plan tiene que tener varias partes: la prevención, la represión del delito, la rehabilitación y la reinserción, y esas partes tienen que estar presentes. Pero hay que priorizar. En este caso, lo primero es que hay que poner orden en la sociedad. Pero nosotros les decíamos, miren señores, enséñenos un plan. Enséñenos un plan donde existan prioridades, donde hay un plan, tiene un comienzo y tiene un final. Aquí lo que hemos visto son reacciones, medidas reaccionarias a lo que hace la delincuencia. Aquí la delincuencia es el crimen organizado contra la sociedad y pareciera autoridades desorganizadas que están improvisando. Aquí la delincuencia toma una acción y entonces el Estado reacciona. Matan a un soldado, a un policía, entonces llegan batallones a una colonia, arrestan a 56 personas que a los 3 días salen libres. Esto del paro al transporte o del boicot al transporte también demuestra eso, que el gobierno va como 1, 2 o 3 pasos atrás de lo que va haciendo la delincuencia. Eso no es tener un plan. Y un plan que tiene formas de medirse y que tiene, digamos, acciones tácticas concretas, después de aprobarlo, uno empieza a medir cuáles son los costos para hacerlo. Y cuando ya llegamos a los costos y se ve con lo que se cuenta, entonces uno puede decir esto es lo que necesitamos y de ahí vamos a sacar los recursos. Pero ¿qué se ha visto? Bueno, que han habido recursos, pero que no habían habido resultados. La comunidad internacional nos decía, miren, hemos dado más de 650 millones para una serie de medidas que se iban a implementar y en realidad no hemos visto resultados. Vemos cómo se malgasta el dinero en un montón de cosas, como por ejemplo, se dijo, miren, fíjense que para la seguridad nacional es el narcotráfico. Entonces impidamos el narcotráfico y para eso necesitamos 138 millones de dólares para comprar unos aviones. Y nosotros dijimos, mire señor, pero si el problema es las pandillas, con unos tucanos de Brasil de 138 millones, ¿cómo le va a dar seguridad a los ciudadanos? Va a pasar el avión ametrallando Soyapango y a Popa a los pandilleros. Eso no tiene sentido. Entonces no nos pida 138 millones para la seguridad, pídalo para la defensa o para otra cosa, pero no para esto. Entonces piden una cantidad de recursos, dicen no hay dinero, pero vimos por ejemplo un gasto en donde se estaban comprando trajes para gala de 400 dólares cada uno por no sé cuántos trajes y no habían botas para los soldados. Entonces debe haber rendición de cuentas, debe haber transparencia, debe haber priorización de las acciones que vayan a producir los mejores resultados. Hay cosas, Nacho, que señalaba Giuliani, en las cuales no se necesita gastar. Una de las cosas que se habla es que la población ha perdido confianza en las autoridades. La población no confía, lo dicen las mismas encuestas, no confía en la policía. Y una policía que no cuente con el apoyo y la confianza de los ciudadanos no puede ser efectiva. ¿Qué se necesita para que confíe la policía? Depurar. Depurar cuesta. Pues cuesta voluntad, que también dijo Giuliani que era indispensable. Segunda cosa, debe haber coordinación entre los entes encargados de la seguridad. ¿Qué cuesta coordinar? Nada, voluntad. ¿Qué sucede ahora? Hace un par de semanas vimos que a los 56 que metieron presos, a los 3 días salieron libres. No los pudieron procesar, la impunidad es la reina. ¿Y qué dice el fiscal? Miren, PNC, no hay que meter presos por meter presos, no hay que capturar porque capturar. Solo ahí vemos una diferencia de opinión entre el fiscal y la policía. Si la policía y la fiscalía, y ya no digamos el órgano judicial o medicina legal, no están de acuerdo, difícilmente vamos a ser nosotros efectivos en eso. Nos falta también un poco más de tranquilidad. De repente quiere la autoridad dar la impresión de que está haciendo, entonces hemos capturado. Es mejor decir, lo tenemos en detención provisional en proceso de investigación y después diremos si no está o no está, pero tirarle inmediatamente, digamos, todos los delitos para que después, el día después, salga libre. Sí, hay muchos golpes de efecto, ¿verdad? Detrás de todas estas cosas y al final queriendo causar ese efecto supuestamente positivo, termina en una gran frustración porque la gente ve después, 3, 4 días más tarde, toda esta gente recién metida presa ya libre en la calle, ¿verdad? Y delinquiendo además. O sea, no. Fíjate que decía Giuliani, entre otras de sus propuestas. ¿Tú crees que lo de Giuliani ya quedó en el olvido, no? Pues no debería de quedar en el olvido porque es un esfuerzo que vale la pena, pero estas son de las cosas que te digo yo que le generan a uno un malestar.
se hace un gran esfuerzo, se invierte en traer a Giuliani a que haga ese diagnóstico y haga esas propuestas, y el día que vamos a hacerlas nos montan una huelga y nos tratan de desviar la atención de seguridad a decir al listado de los morosos y de la gente que no había pagado sus impuestos, lo cual se demostró pues que no era correcto. Pero solo te termino diciendo el ejemplo este. Giuliani decía, miren, es importante que ocupen la tecnología. Estadísticas, ya lo estamos haciendo. ¿Dónde están? Bueno, no se ven. Pero que hagamos un banco de datos de ADN. Entonces dijo un alto funcionario de seguridad, es que eso es muy caro y eso no lo tenemos. Y dice el director de Medicina Legal, yo lo tengo y lo puedo hacer. Y lo he ofrecido. Y tiene 3 veces de estarlo ofreciendo y todavía está esperando que lleguen a hacerle uso de la oferta. Entonces uno dice, bueno, si no hacemos eso, ¿cómo podemos brincar a castigar más la economía y a los contribuyentes con nuevos impuestos y más gastos si ni siquiera estamos utilizando lo que tenemos de manera eficiente? Vamos al corte, volvemos rápidamente. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Todos jugamos un papel importante al enfrentar la violencia, desde nuestras familias, nuestros pupitres y escritorios, desde nuestras calles, nuestro pasaje y nuestro barrio, desde el campo hasta el mercado, desde el instituto hasta la universidad, desde la fábrica hasta la asamblea, desde la tienda hasta la fiscalía, desde la empresa hasta la corte. Todos los sectores de la sociedad debemos asumir responsabilidad, porque la seguridad no es responsabilidad de uno, la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. En Prison Break. Mátalo. ¿Y Cristina? Murió. ¿Qué pasa, Jetro? ¿Y si el general quiere vengarse? Él lo hará aunque se la demos. Hay que aplastarla, incinerarla. Solo tienes que entregarla. Detengan al general o irá por nuestras familias. Si tienes que irte, Michael, hazlo. No te voy a dejar, Link. Eres mi hermano. No según Cristina. Eso no cambia nada. ¡Déjeme! Muy bien. Ya no quiero escapar. Ni yo. Lo hiciste. Prison Break. Este jueves a las 9 de la noche. Por BTV. Hay mucho que compartir. Bienvenidos a El Gran Hotel. Un lugar exclusivo en el que se sentirá como en su propia casa. Ellos están aquí. Dolofin Flex, que alivia la inflamación y el dolor muscular, te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Bueno, voy a cambiar un poquito de tema. Obviamente hay una noticia que nos agarró en pleno situación de paro de transporte, y esto, el aumento de las cotizaciones del IS. Yo no sé cómo les cayó a ustedes, si tenían información de que esto iba a suceder o no. Había un rumor de que esto iba a suceder. Recuerdo primeramente, Nacho, les recuerdo de que la empresa privada, ANEP y los sectores formales no tenemos representantes en el IS desde que el presidente Funes nos sacó de todas las instituciones tripartitas, que ha sido condenado por la OIT como violatorio de tratados internacionales y todavía no se ha corregido. Hay personas del sector privado que están ahí. Esas personas del sector privado no asistieron, los propietarios no asistieron a esa reunión, y en esa agenda que presentaron antes de la reunión
no estaba el punto de que iban a hacer este aumento de los techos de las cotizaciones. Llegó el suplente de una persona que pertenece al sector privado y que dicen que le durmieron porque le dijeron que eso ya estaba aprobado y que levantara la mano y se aprobara. Bueno, dicho lo anterior, el Seguro Social es una contribución adicional que hacen los trabajadores del sector formal y los empresarios. ¿Por qué? Porque todos pagamos nuestros impuestos para que exista un sistema nacional de salud. Como eso tiene que ser solidario y dedicado a las personas más débiles y más vulnerables, se crea, es una buena idea, se crea el Seguro Social, donde uno paga extra, se convierte en derechohabiente para que el Seguro Social le preste a uno los beneficios y los servicios de salud. El Seguro Social tradicionalmente nunca ha tenido problemas económicos, sin embargo siempre ha padecido de manejos cuestionables y de poca transparencia. De 11.000 o 12.000 trabajadores resultó la última vez que nosotros lo evaluamos que tenía más de 1.200 agentes de seguridad. Ascensoristas donde el ascensor puede funcionar solo, porteros donde las puertas están abiertas, motoristas donde no hay carros y una serie de anomalías que no son correctas. Así las cosas, ¿cómo está la calidad y la calidez que se le presta al derechohabiente? La gente se queja de que no hay buen trato, que tiene que esperar meses para una cita, todavía más meses para una operación y un tratamiento, y no es tratado como un derechohabiente. Pero ustedes van a emitir algún pronunciamiento sobre esto. Estamos analizando. ¿Alguna apelación? ¿Se puede? No sé si se puede. Se está analizando. Porque también hay que decirlo de alguna forma, tiene cierta lógica. Esto es un aumento para los que ganan más de $600. Correcto. Entre 600 y 1.000. Sí, pero y si ganaba 600 estaba pagando como $20. Y ahora si llega a 1.000 va a pagar $30. Pero te lo voy a plantear de esta manera, que es como debería de ser. Tú estás pagando algo adicional para que te den un servicio y ese servicio no es el adecuado. El trabajador va a pagar de $20 a $30. El patrono va a pagar de $50. Es el caso, digamos, que afecta a los comerciantes. Sí, afecta a todos los que van a pagar más. El patrono va a pagar de 50 a 70 y pico de dólares. Tú vas a pagar $100 mensuales por esa persona. $100 mensuales son $1.200 al año. ¿Tú sabes cuánto vale una póliza para una persona en un seguro privado? Pues, parecido. Si es o menos. Si es debería joven, ser más barato. Debería ser más barato y con economías de escala y mejores beneficios hacerlo con el gobierno. ¿Tú crees que en un seguro privado tú aceptarías el trato que te están dando en el Seguro Social? Tampoco te cubre todo un seguro privado lo que te cubre el Seguro Social. Bueno, a veces te cubre hasta mejor, porque te cubre en el extranjero. Pero habría que ver, habría que comparar. Lo que te quiero decir es que nosotros estamos dispuestos, si ya nos ponen nueva carga impositiva, estamos dispuestos a darle el beneficio de la duda, pero con una condición. Comprométanse, cumplan. Les vamos a llevar de cerca, les vamos a seguir de cerca la acción. Dicen que van a haber servicios odontológicos y que va a haber mejor atención. Vamos a ver si es verdad. Que van a crear nuevos hospitales. Vamos a ver si en 1 año o 2 años los hospitales se están construyendo o están construidos, o si sencillamente el dinero se ocupó para otra cosa, que es lo que ha sucedido en el pasado. Vamos a tratar de... Entonces vamos a ver qué es lo que sucede y en base a eso, pues aprenderemos la lección nuevamente. Vamos a tratar de tener, después de la semana agostina, al presidente del Seguro Social, porque lo invitamos por estos días, pero se fue... Al director se fue rápido de vacaciones. Como que es costumbre de los funcionarios de gobierno. No sé, salir me va a tener que explicar Ricardo Sea, porque no podía, digamos, ningún día. Pero ojalá después de la vacación lo tengamos para esto que fue noticia también por estos días. ¿Qué día es el día del comercio? El martes, ¿no? El martes, sí. Este martes. No, perdón, el día 6. El 6. El 6. ¿Preparado, no? Sí. Sí, bueno, siempre estamos preparados. El jueves. El comercio siempre está preparado. Siempre está preparado. ¿Y cómo está el comercio? O sea, ¿cómo se vislumbra el año, el cierre del año? No sé, Federico, si tenés... Bueno, pues por los indicadores que tenemos, Nacho, de todo lo que llevamos ya 7 meses, no se vislumbra nada bien. No quisiéramos además terminar esta entrevista dando tantas malas noticias, ¿verdad? Yo creo que si tú me permitís, tal vez terminar esta entrevista más bien alabando a la gente. Yo creo que ayer tuviste a 3 periodistas acá, por cierto, y mencionaban, todos coincidían en esto. Es decir, al final
el pueblo salvadoreño, el pueblo trabajador, el que salió a la calle a pesar de todo, el que mantuvo abierto su negocio, ese es el verdadero héroe de todas estas jornadas, ¿verdad? Ese es el que vale la pena seguir defendiendo, por el que vale la pena seguir luchando, por el que tú venís cada día aquí a tu entrevista, por el que nosotros nos levantamos todos los días, ¿verdad?, para hacer lo que tenemos que hacer en la Cámara de Comercio. Eso es lo que vale la pena. Y frente a eso, nada nos va a doblegar. Vamos a continuar haciendo lo que tenemos que hacer, lo vamos a seguir haciendo en El Salvador. Bueno, eso es positivo. Definitivamente. Federico, se me fue el tiempo. Ya me están diciendo ahí, se acabó. Y lástima, estaba interesante la conversación. Obviamente era importante conversar con ustedes después de esta jornada mala, jornada que hemos tenido en todo sentido. Y obviamente creo que es un momento de reflexionar. Hay que seguir reflexionando sobre esto. No nos podemos olvidar que estas cosas están sucediendo en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias, Federico, por estar esta noche. Que tengan buenas vacaciones. Amigos televidentes, yo los sigo con ustedes la próxima semana. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Disfruten las vacaciones, también con mucha responsabilidad. Feliz fin de semana.